Querétaro Network TV presenta. Bienvenidos a Visión Empresarial, donde cada historia es un paso hacia nuestro futuro. Hoy abrimos la puerta a miles de familias con el producto Foviste para Todos, un programa que no solo financia hogares, sino que construye sueños. Prepárate a descubrir cómo un crédito puede cambiar la vida y estará con nosotros hoy nuestro amigo Mario Palomares. Bienvenido. En el corazón de México, un programa que se ha convertido en el aliado de los trabajadores del Estado. Foviste para Todos, más que un crédito, hoy es una promesa de estabilidad y prosperidad. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Hoy lo vamos a explorar a detalle. Antes de entrar a la parte del producto de Foviste para Todos, me gustaría presentarles a nuestro invitado. Normalmente en el segundo segmento es cuando presentamos al invitado, porque es cuando tiene una mayor participación, pero hoy Mario, por su experiencia y su historia, creo que vale la pena que entre y participe desde este momento. El maestro Mario Palomares es licenciado en Administración de Empresas por la UVM, tiene un MBA en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección, tiene una maestría en Gestión de Tecnología en la UAC, diplomado en Derecho Inmobiliario, ha impartido diplomados en ventas, cursos y talleres avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha colaborado en constructoras, SOFOM, financieras e inmobiliarias, emprendedor y asesor en varios giros mercadológicos y tecnológicos, es socio del Club de Proveedores de la Industria en Querétaro, de la Asociación Queretana de Inmobiliarios, y actualmente es presidente del Clúster de Innovación Inmobiliaria del Bajío y es director y fundador de Estuco Inmobiliaria desde el 2009. Mario, gracias, Adrián. Buenos días. Buenos días, Adrián. Bienvenido. Pues bueno, ahora sí me gustaría que pudiéramos empezar a platicar sobre este producto tan interesante de Foviste para Todos. Y antes de que arrancara el producto, Mario nos estaba contando una historia que no conocíamos de él, que él estuvo en el 2009 en una SOFOM y fue el primer gran cambio de Foviste, que me gustaría que la gente que nos está viendo conociera un poco ese primer gran cambio del Foviste. ¿Qué nos cuentas? Claro, Adrián. Mira, salió muy curioso porque en realidad este tema del Foviste ya hace mucho no lo tocó, pero en el 2009 justamente a mí me tocó vivir el gran cambio de Foviste de cuando dejó de estar en manos del sindicato, que en aquel entonces todos los créditos estaban a favor del sindicato, incluso cobraban unas cantidades de dinero, y nos tocó vivir el paso a cuando el primer sorteo, que el derechohabiente, el trabajador se inscribía, se reimprimía su hoja y con eso esperaba el resultado del sorteo. En ese momento yo estaba trabajando en una SOFOM, justamente el modelo de Foviste, la dispersión del dinero es diferente a la de Infonavit. Infonavit sí da directo, el de Foviste es siempre a través de una institución financiera, como en este caso eran unas SOFOMes. Pero para eso tenías que ser una SOFOM autorizada, tenías que seguir ciertos procedimientos y alinearte. Yo en aquel entonces estaba en una SOFOM, creé una SOFOM para poder alinearnos a los procesos de Foviste. Entonces nos tocó el primer año del sorteo y lo curioso es que la gente realmente le parecía impactada. O sea, no te lo podían creer que ya no fuera así, ¿no? Les decías, oye, la inscripción era gratis, montamos stands, llegábamos con la impresora, la BAM, la netbook, decíamos, mira, aquí ya estás inscrito, y la gente me decía, ¿de verdad? ¿Eso es gratis? ¿No me vas a cobrar? No, mira, ya estás inscrito, tienes que estar atento a estos medios de comunicación de Foviste, lo van a mandar por periódico, el periódico era un medio de comunicación importante, y ahí vas a revisar si está sorteado o no. Y la gente quedaba realmente sorprendida, hubo que hacer una labor muy alta de culturización, muy fuerte. Uno de los problemas, imagínate, en aquellos años, para Foviste era que no había créditos ejercidos. Por ejemplo, zonas como Nayarit, zonas como Veracruz, Boca del Río, había diferentes estados que la gente no ejercía sus créditos. O sea, no era dinero que estaba ahí rezagado por ejercer y nos pedían a nosotros las SOFOMes, oigan, ustedes hagan por favor labor de promoción. Claro. O sea, vayan, culturicen, eduquen al derechohabiente, que pues ya el proceso es diferente, ¿no? O sea, ni había el conocimiento, ni había lo suficiente orientación o asesoría especializada. Así es. Que verdaderamente fuera tan transparente como para decirles que eso ni siquiera tenía un costo, ¿no? Exacto.
Y entonces era así de, las reuniones con Foviste era, oye, mira, en estos estados, en estas ciudades, no tengo ejercidos créditos, no hay más que 10 créditos ejercidos. Y está el dinero ahí asignado, entonces necesito que me ayudes a promover, ¿no? Y entonces hacíamos labor de promoción y todo. Creo para mí fue el gran cambio de Foviste, o sea, fue cuando Foviste dejó de ser la institución pesada, gubernamental, muy burocrática y dio el gran paso a la modernización, ¿no? Y a mí me parece que ahorita este nuevo crédito del que vamos a platicar, me parece que es otro gran paso, ¿no? Porque vuelve a abrir justamente el abanico, ya no está cerrado solo a las SOFOMES autorizadas, al proceso típico, que en aquel entonces fue muy, muy moderno y muy innovador, pero creo que el ya trabajar ahora con bancos, el ya abrirse ahora a instituciones bancarias formales, creo que es otro gran paso en favor del derechohabiente de Foviste. Y que a ver si te llega, ¿no? Cuando sale el sorteado, a ver si me toca. Y la gente con necesidad Claro. de una vivienda latente, pues hoy creo que las cosas han cambiado mucho. Pero qué buena experiencia que comentas todo esto, ¿no? Y sobre todo el que estos productos sean tan abiertos, que la información deba de ser tan transparente y los trabajadores conozcan a detalle cuáles son los beneficios que pueden tener, ¿no? Entonces, en su momento, pues también gran labor que te tocó realizar, ¿no? Sí, fue, pues la verterana era picar piedra, o sea, la gente no lo creía, ¿no? No, claro, está increíble y creo que estamos llegando también a un momento en la historia, este 2023, que fue el momento en el que sale este producto de Foviste para Todos, en el cual se abre no nada más para la SOFOM, sino ya entran los bancos a participar en esta administración de los créditos del Foviste. El primer banco que entra en esta parte se anima y de allí ha venido una desbandada de créditos de diferentes bancos para entrar en este sector. Así es. Pues hoy son 3 bancos los que al día de hoy ofrecen tienen esta alianza con el Foviste, que son HSBC, Scotiabank y Banorte, y lo importante y lo atractivo es que las personas que puedan acceder a este crédito pues tienen también el beneficio de tener una tasa diferenciada, ¿no? Dentro de los muchos beneficios que veremos más adelante. Sí, claro, aquí para las personas que nos están escuchando y forman parte de las personas que trabajan para el sector de gobierno, fíjense que es un producto bien interesante. Es un producto el cual se diferencia del producto tradicional, ya que el producto Foviste tradicional tiene 30 años, un producto Foviste para Todos tiene 20 años. La tasa en pesos del producto Foviste tradicional es del 10.54. El producto más caro que tenemos en Foviste para Todos, que es del banco HSBC, tiene una tasa del 10.38. Pero tenemos ofertas diferenciadoras con otros bancos, como les comentó Adriana, con Scotiabank que tiene un 10.30 o un Banorte con un 9.78. Entonces, Foviste para Todos es un producto que se acerca realmente al trabajador, no tienes que salir sorteado. En el momento que tú desees, el producto es, te acercas con un broker hipotecario y en ese momento te pueden ayudar a hacer tu crédito. ¿Qué necesitas para tramitar tu crédito Foviste para Todos? El trámite es muy sencillo, se necesita llenar una solicitud. En esa solicitud te van a preguntar tus datos generales, tu fuente de trabajo, cuánto ganas, algunas referencias, tus datos bancarios, y se va a completar esa solicitud con tus recibos de pago, estados de cuenta, una identificación oficial, un comprobante de domicilio y el documento único donde vienen todas tus semanas cotizadas. Es importante señalar en este sentido pues que es un crédito básicamente para adquisición de vivienda, sea esta nueva o usada, ¿no? Y sí hay ciertos requisitos puntuales que con los que debe de contar el solicitante, ¿no? Es tener como mínimo 18 meses de cotización al Foviste. ¿Qué nos va a pedir la institución financiera? Que por lo menos se tengan 6 meses en el empleo actual y 2 años entre el empleo actual y el empleo anterior. Nos piden una edad mínima de 25 años y una menor de 70 años, de tal forma que la suma de la edad del acreditado más el plazo del crédito no exceda los 80 años. Y bueno, los ingresos mínimos que piden son de 7,500 pesos, ¿no?
entre los requisitos que se ponen básicamente para poder acceder. Y como todo, habrá gente que diga, oye, yo no tengo historial crediticio, pasa algo, no pasa nada, puede ser sujeto de crédito, y aquellas personas que sí tengan antecedentes de crédito, que tengan tarjetas de crédito, que hayan tenido otro crédito hipotecario ya pagado o que estén pagando un crédito automotriz, bueno, pues por supuesto que sí tengan un buen historial crediticio, y siempre irá de la mano de revisar de parte de los bancos, pues el ver si el cliente tiene la suficiente capacidad de pago para poder hacer frente a este crédito. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de este tipo de crédito es que al ser un crédito cofinanciado con el FOVISSSTE, ¿qué pasa? El saldo de la subcuenta de vivienda, es decir, las aportaciones bimestrales que ha estado derivando la entidad de gobierno a la cuenta de saldo de subcuenta del trabajador, nos sirve o le sirve al trabajador para que haga las veces del enganche, de tal forma que la institución financiera le puede llegar a dar hasta el 95% del crédito bancario, y el 5% restante, bueno, pues será lo que represente el saldo de la subcuenta de vivienda. Entonces hay muchísimos casos en donde el trabajador no se tiene que preocupar por poner un enganche, sino únicamente de ver pues el pago de los gastos notariales que genera la operación. Entonces esa es una de las grandes ventajas. ¿Qué pasa con las aportaciones que posteriormente sigue haciendo la entidad de gobierno a la cuenta del trabajador? Bueno, esas se van y fungen como un anticipo a capital. Entonces pensemos, es importante mencionar que los plazos que ofrecen los bancos hoy en día van desde 5 años y pueden ser hasta 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Si el cliente, vamos a poner un ejemplo, contrató un plazo de 20 años, esas aportaciones, mientras él siga cotizando, pues lo que van a hacer es que van a tener el efecto de hacer un pago de anticipo a capital, y entonces con eso se reduce el plazo del crédito. Esa es una de las ventajas que tiene este producto. Qué interesante está toda esta información y cómo ha ido evolucionando y cambiando. A mí me gustaría que nos contaras un poquito de la historia del trámite que era antes y en el cambio que tú hiciste, y poderlo contrastar con lo que ahora les estoy platicando a nuestros amigos, que pareciera que es mucho más sencillo esto. Claro, porque bueno, lo que entiendo un poco con esto es que ahora ya es un crédito de FOVISSSTE, pero que está administrado por un banco, ¿no? Correcto. Ya un banco es quien lo administra. Un poco el trámite, ¿cómo era? Bueno, el trámite era sumamente burocrático, porque todo era a través de un sindicato. Tenías que tener ciertamente una autorización del sindicato para dar un poco el visto bueno, ¿no? Incluso, bueno, en aquel momento pasaba un poco lo que a veces pasaba con Infonavit, ¿no? Decías, es que quiero un crédito Infonavit, y decías, es que es una casa Infonavit y solo lo puedo ejercer aquí. Con FOVISSSTE pasaba algo muy similar. Existía mucho el tema de que el mismo sindicato hacía las negociaciones para ejercer tu crédito FOVISSSTE aquí, en este fraccionamiento. Entonces eso lo hacía mucho más burocrático, porque pues además tenías que arreglarte con el desarrollador o ir con el líder sindical y demás. Y aparte que muchas veces estaban lejísimos, ¿no? Esas unidades habitacionales, o sea, realmente pues era donde había, no realmente donde realmente el trabajador ¿Cómo quería, cambió con el sorteo? Bueno, pues era muy fácil, porque era nada más un expediente, le llamábamos como expediente fase A, que ahí era como todo el tema del crédito, y con eso existía, vulgarmente se le decía, se bloquea el crédito, ¿no? Había ciertas fechas donde bloqueabas el crédito y tenías hasta esa fecha para integrar tu expediente. Ya una vez integrado el expediente de derecho 20, tenía otro plazo de tiempo para integrarlo de la propiedad. Y entonces, en ese momento, pues, se integraba todo el tema de la propiedad. Entraba vivienda nueva usada. Ahí un poco lo más difícil era que luego querían comprar vivienda usada, y yo creo que pasa con cualquier institución bancaria, vivienda usada que no aplica, ¿no? Que tenga un local comercial, que tenga escaleras exteriores, que tenga techos que no sean de losa. De lámina. Y que tengan, exacto, que sean de lámina. Bueno, todo este tipo de características con las cuales ninguna institución financiera lo aplica, pero que obviamente en este proceso de culturización, pues ahí la verdad se perdían mucha gente quería ejercer créditos a vivienda que no aplicaba. Pero fuera de eso, una vez integrada el expediente de la propiedad, pues simplemente se llegaba a escritura, o sea, era casi como cualquier institución bancaria. Eran unos manuales de este tamaño, los de FOVISSSTE, para las OFOMES, que la verdad estaban muy completos, y no estábamos tan digitalizados como ahora, ¿no? Todavía te tenías que echar tus manualitos, pero sí estaban muy precisos en cómo debías integrar un expediente. O sea, una vez integrado,
pasaba, fluía, los pagos, Foviste pagaba en no más de 15 días. Ahí era a veces un poco lo que hablábamos hace rato, la SOFOM era la que luego tardaba en pagar, ¿no? O sea, un poco existía el tema de que la SOFOM le llegaba el recurso, pero tardaba tiempo en dispersar el dinero, el derechohabiente se quejaba y ya después Foviste corría a jalarle las orejas a la SOFOM, oye, págale, que aquí ya me vino a reclamar el derechohabiente, ¿no? Claro. Pero en realidad el Foviste dispersaba el dinero rapidísimo, o sea, no tardaba mucho. El modelo era pagarle una cantidad a la SOFOM por cada expediente integrado. Básicamente la SOFOM era un integrador de expediente, como en instituciones financieras, bancarias también tienen empresas que se dedican a integrar y le pagan a esa empresa integradora en favor, ¿no? Como cibergestión que existe. Y ya, de ahí, pues obviamente mucho el tema de los pesos, ¿no? El tema que todos los créditos eran en pesos, tasas fijas, el del derechohabiente de Foviste en aquel entonces, digo, ahorita las tasas no tienen nada que ver, pero eran tasas del 4.5, 4.8 para el sector más bajo, Bueno, llegaban hasta el 7.5. Si trabajas en UMAS, la tasa es entre el 3 y el 7%, Wow. pero en UMAS. Okay. Si trabajamos en pesos, se convierte en 10.54. Ya. Ahí es la diferencia. Siguen manteniendo esa tasa desde el 2009 o desde antes, entre el 3 y el 7. Claro, es que eran unas tasas increíbles, pero bueno, siguen siendo unas tasas increíbles. Sí, pero con la Pero son actualización UMAS. de la UMA, Ahí ya se ahí Así es donde ya es incorrecto. Y luego ha habido un poco de malas lecturas por parte de la gente que asesora un poco a la gente del Foviste tradicional. Fíjate que hemos notado en la experiencia de analizar y poder dar un mejor servicio, que muchas veces la mensualidad, lo único que le pueden quitar al trabajador es el 30% de su salario, no pueden quitar más. Y muchas veces la mensualidad del crédito es un crédito mayor o una mensualidad mayor al 30%. Y nadie le avisa al trabajador que de su bolsa tiene que pagar una diferencia. Entonces, desde la mensualidad 1, el trabajador queda debiendo a la SOFOM o al Foviste esa diferencia. Esa diferencia ya es un saldo deudor y el saldo deudor tiene un interés de deudor. Y si eso lo acumulas por años, imagínate a cuánto asciende la deuda. Por eso hemos notado también que muchos clientes, en lugar de bajar la deuda, muchas veces se mantienen. Oye, ¿por qué después de 5 años o después de 10 años de haber tenido una casa de 800,000 pesos, hoy día sigo debiendo 800,000 pesos? Nos metemos a sus estados de cuenta y nos damos cuenta de ese error que encontramos. No están cubriendo lo que debían de cobrar o lo que deberían de cubrir por cada mensualidad. Okay. Entonces eso es algo muy negativo, lo cual con este producto de Foviste para todos no va a haber ese problema, porque el banco sí va a poder tomar lo que la mensualidad Realmente lleva. O sea, no hay de que tú tengas que poner de tu bolsa. Si te tienen que quitar el 30, el 35, el 20, el 21, el 18, el porcentaje que sea tu mensualidad, te lo van a quitar para que no haya deudos. Eso mismo genera que tu crédito tenga una vigencia de 20 años y no de 30 años como lo tenía el tradicional. Porque se entrega una tabla de amortización que es transparente, estamos hablando que hay una tasa fija y en esa tabla de amortización y en ese esquema de amortización que tienen el Foviste para todos, bueno, pues desde el primer mes se empieza a amortizar a capital, entonces nunca va a crecer tu saldo. ¿Cómo sería el proceso? Vamos a pensar, yo tengo un cliente que trabaja en el gobierno, una entidad federal, tiene cotización en Foviste. ¿Cómo sería el trámite? Digo, el primer paso es acercarse a un broker como ustedes. ¿Cuál sería el segundo paso? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Los que tenemos que hacer nosotros junto con el cliente y contigo. Bueno, pues lo importante es platicar con el cliente para ver cuál es la situación. En particular es importante saber a través del cotizador o simulador de la página de Foviste para ver cuánto es lo que trae el cliente. Uno, si es sujeto para acceder al crédito de Foviste para todos. Dos, con su CUR podemos ver cuánto es lo que trae acumulado en el saldo de la subcuenta de vivienda.
y ya con eso podemos hacerle los simuladores para ver cuánto es la vivienda el valor de la vivienda que pretende adquirir, los ingresos que tiene y lo que tiene en el saldo de la subcuenta de vivienda, para con eso hacerle los simuladores de los bancos. A nosotros siempre nos gusta ponerle en la mesa, pues ahora sí de manera transparente, los bancos que trabajan esto, para que vea cuáles son las condiciones que quedan. Le decimos puntualmente, pues cuáles son los ingresos que debe de comprobar, los gastos que esto representan, sobre todo los gastos notariales, porque es importante comentarte, Mario, que en este producto no hay comisión por apertura. No. Entonces es bien importante, ¿no?, que en este producto no se cobra comisión por apertura. Entonces llevamos al cliente de la mano para saber cómo quedarán sus mensualidades, a qué plazo y con qué condiciones financieras de acuerdo al banco. ¿Hay un límite de edad? Porque bueno, entiendo ahora que hay plazos 5, 10, 15, 20, 25. Hasta 25 sí. Ahora. ¿No? Que es como un poco la novedad. ¿Hay un plazo de edad? O sea, después de cierta edad ya no puedes ejercerlo. Sí. Son 25 años como mínimo, okay, y hasta 70 años. De tal forma que si tú tienes 70 años, pues vamos a buscar entonces un plazo de 5, de 10 años para que no nos rebase. Los bancos te dicen, la suma del acreditado más el plazo del crédito no debe de exceder los 80 años de edad. Okay. Y entonces por esta gama de plazos, ¿no? Generalmente al cliente de manera regular se le ofrece o se le sugiere que lo más atractivo para él pudiera ser tomar un crédito de 20 años, para que entonces la mensualidad quede un poco más cómoda y entonces en la medida de sus posibilidades pues pueda hacer pagos anticipados, pero la mensualidad queda más cómoda y le puede dar mayor capacidad de crédito. Okay. Los plazos de 25 años pues realmente se recomiendan cuando son personas más jóvenes, ¿no? Te voy a interrumpir tantito, nos tenemos que ir a un corte, el tema está bien interesante. Regresamos seguimos platicando con Foviste para Todos y regresamos a la entrevista con Mario. Regresamos, gracias. Dental Santé, porque la mejor recomendación es de boca en boca. Te ofrece sus servicios de odontología estética, odontología integral, endodoncia y reconstrucción dental, ortodoncia, odontogeriatría y prótesis total, blanqueamiento dental con láser, prótesis fija y removible, y limpieza dental con ultrasonido. Visítanos en el Boulevard Hacienda El Jacal, 709 Interior G, en la colonia Jardines de la Hacienda, o llámanos al teléfono 442-544-9865. Dental Santé, donde mejoras tu salud con una sonrisa. Lycée français Joubert. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view.
sleeping here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. Catch me if I fall. Bueno, regresamos. Estamos teniendo una plática muy interesante sobre la parte de Foviste para Todos, un producto que creemos conveniente que todos los asesores, inmobiliarias y desarrolladores conozcan. Y vamos a continuar. Adriana, perdón que te haya interrumpido, pero los anuncios no tienen palabra de honor. Y bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos platicando. Pues una vez que le damos la asesoría al cliente de las características que debería de tener la vivienda, ¿no? Hace rato hablabas que en su momento también pues se encontraban con que las viviendas no tenían como que el estado de conservación requerido por el instituto, ¿no? Y así es, hoy esto se sigue dando, ¿no? Si bien es cierto que es para una vivienda nueva o usada, pues es importante señalar que el cliente sepa que deberá de estar la vivienda en buen estado de conservación y que deberá de ser su vida útil remanente por lo menos de 30 años. Esto quiere decir, esto se hace a través del avalúo, el avalúo es el que nos indica cuál es el tiempo estimado de vida útil remanente, es decir, que se espera que el cliente esté en buenas condiciones habitables, obviamente con un buen mantenimiento, para que pueda ser dejado en garantía. Se da la asesoría al cliente de todo esto, ¿no? Qué características deberá de tener el inmueble, las condiciones financieras que maneja cada uno de los bancos, y una vez que el cliente decide con qué banco vamos a aplicar, bueno, pues le pedimos los requisitos que debe de integrar el expediente para que a través de nosotros requisitemos las solicitudes, los formatos necesarios, los haga favor de firmar y nosotros los ingresemos al banco y promedio en 72 horas, no más de 72 horas, tenemos una respuesta para el cliente para decirle si eres sujeto de crédito, no eres sujeto de crédito, si no eres, ¿por qué? Buscamos si hay manera de subsanar esa situación y si sí, pues bueno, estamos listos para que el cliente a través de y con el vendedor trabajemos de la mano para que nos entreguen el expediente para ingresarlo al banco, para empezar con el trámite del avalúo y en paralelo para que lo lleve la notaría, para que empiece la gestión del trámite para llegar a la formalización. Es bien importante, ¿no? También señalabas que anteriormente también se tardaban por ahí las FOFOMES, ¿no? En pagar. En pagar. Y a mí también en banco, en su momento también me tocaba cuando estaba el aliados y el respaldados, que muchas veces los vendedores decían, no, yo no acepto ese tipo de crédito. Hay inmobiliarios que no trabajan Foviste. Así es, así o es. sea, sí, lo rechazan porque decían, se tardan. Exacto, porque decían, no, ¿sabes qué? Es demasiado. Se tardan 2 meses y medio, y lo que comentabas bien hace rato, ¿no? Entramos ahí en un círculo que no es nada virtuoso, porque el cliente ya pagó y le empezaban a descontar, porque el vendedor ya había firmado y no tenía el recurso. Y sigue pagando renta. Exactamente, entonces hoy es bien claro, es importante señalar a la parte vendedora desde un inicio que el día de la firma el banco generalmente entrega esos recursos o a más tardar a otro día, dependiendo de la hora en que se firme, y la parte del saldo de la subcuenta de vivienda la obtendrán no más allá de 15 días posteriores a la firma de escrituras, que es un plazo, la verdad es que razonable, y entonces para que ya sí se acuerde, ya la entrega y todas las partes estén enteradas, y esto no genera un tema de incertidumbre como hace algunos ayeres generaban. Claro, y todavía existe, o sea, yo todavía escucho inmobiliarias, asesores inmobiliarios que te dicen, no trabajo Foviste porque tarda demasiado en pagar. ¿No? Y por más que hables del factoraje, oye, mira, podemos hacer el factoraje, oye, mira, de todas formas el trámite se va a agilizar y demás, o sea, simple y sencillamente hay todavía un poco el mito y tabú de la resistencia a trabajar Foviste, ¿no? Entonces, el hecho de que digas, está en una semana, pues antes de una semana es como un Infonavit. Un Infonavit pues, es más o menos lo que tarda, a veces es menos, sí. Pero de todas maneras, o sea, es como el límite, ¿no? Así y que es, todo el mundo acepta, días, ¿no? sí, así es. Pero ya saben la fecha, ya todo el mundo sabe
que no más de 15 días y ya las y que partes es un están de tiempo acuerdo. también bastante aceptable, Es ¿no? O sea, correcto. no es un tiempo tampoco extremo, pues. Es correcto. Y aparte, vemos que el 95% es en el momento de la firma. O sea, realmente lo único que falta es lo que el trabajador tiene en su subcuenta de vivienda. Si el trabajador ya tiene muchos años y la subcuenta de Ahí vivienda es un monto muy está grande. muy grande, bueno, a lo mejor no se cumple esto que estoy comentando ahora, pero normalmente la gente joven que está hoy día, pues el 95% se está saliendo del banco y en el momento de la firma está recibiendo la parte vendedora ese dinero. Y estaríamos esperando 15 días, cuando mucho, la otra parte para tener la operación al 100%. Me gustaría hacer una última pregunta para Fobiste y Claro. continuar, porque el tiempo se nos va así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el derechohabiente de Fobiste, que es muy común, trabaja en un hospital de Fobiste, ¿no? Pero también trabajan muchas veces en un hospital privado? Entonces tienen ingresos de Fobiste y tienen ingresos por hospital privado. ¿Sus ingresos se suman para cada efectos de Se cálculo pueden de su sumar, crédito? son 2 créditos, pero al final del día sí se pueden sumar esos ingresos. Y también se pueden sumar ingresos con su cónyuge, ¿no? O sea, sí se pueden sumar. Hay gente que los dos trabajan, oye, los dos trabajan en hospital, hemos tenido casos así, o los dos son profesores, ¿no? Y entonces los dos toman su crédito, unen su saldo de su cuenta de vivienda y se pueden hacer de una vivienda mucho mejor. Así hemos tenido muchos casos. Tuve un caso de unos profesores que tenían 3 años buscando el inmueble y buscando hacer su crédito y bueno, pues buscamos ahí la opción de ofrecerles el Fobiste para todos y llegamos a muy buen fin y la verdad es que súper contentos y agradecidos. Y eso yo creo que es parte también algo bien bonito de tu actividad y de la actividad que nosotros tenemos, ¿no? La satisfacción de ver que pudimos apoyar a las familias a sacar adelante su crédito y hacerse de su patrimonio. Totalmente. Sí, la verdad es que es bien interesante y retomando nada más para concluir esto, sí, esa parte del trabajo adicional te suma porque son ingresos adicionales y te da mayor capacidad. Entonces, el crédito va en función de la capacidad que tú tienes para pagar. Al banco lo que le importa es cuánto tienes para pagar y sobre la capacidad que tienes para pagar es sobre lo que te prestan. Entonces, se suman dentro de la solicitud que les platicábamos que tienen que llenar. Hay que poner el rubro de los ingresos y sobre eso poderlo hacer. Perfecto. Muy Pero bien. bueno. Súper Pues, productazo. Productazo, la verdad. me encanta. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y ahora sí vamos a continuar. Voy a hacer otra presentación de Mario, como que no hemos platicado con él. Mario tiene 10 años de experiencia directiva empresarial y comercial, en especial en el sector inmobiliario, experto en desarrollo de estrategias y negocios comerciales efectivos, fuertes habilidades analíticas de negocio, liderazgo, planificación, es capacitador, comunicador y aficionado a la tecnología. Mario, ahora sí, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí No, con muchas nosotros. gracias por la invitación. Gracias por tu aportación en nuestra primera parte de Fobiste para Todos, pero ahora Con sí gusto. queremos conocer. Prueba fehaciente de todo tu Sí, ¿verdad? expertise, ¿no? Y nos gustaría saber cómo comenzaste en el mundo de los bienes raíces, de dónde nace esa inquietud. Ok, mira, la inquietud yo la voy a dividir en 2 partes, porque primero la inicié de manera no profesional, se puede decir, y después la inicié de manera profesional. Ibas pasando por ahí. Algo ¿Cómo así. se dice? Estaba estudiando en la universidad y apliqué a un programa estos de internship, me aceptaron de Cemex, duré 2 días y dije, esto no es para mí. Di las gracias y entonces me puse a vender terrenos, lotes rústicos al 100%. Yo era becado, entonces yo tenía que cubrir ciertas responsabilidades con la universidad y pues necesitaba también dinero, ¿no? Como todo universitario. Y entonces el vender terrenos rústicos era una forma de trabajar los fines de semana, ganar mucho más que lo que cualquier otro trabajo y poder trabajar los fines de semana, ¿no? Que era cuando tenía un poco más de libertad. Y así empecé a trabajar vendiendo terrenos rústicos, era solamente una ubicación y eran lotecitos. Y era todo muy sencillo, en realidad yo ni los escrituraba, solo los vendía, se vendían a plazos con pagarés y bueno, era un tema muy sencillo. Después, bueno, empiezo a incursionar, termino la universidad, hago diferentes cosas, entro a la maestría del IPADE y estoy 2 años en el IPADE. Se acerca el fin del IPADE y hay algo que se llama ahí orientación de carrera. Y te preguntan, oye, ¿a qué te quieres dedicar? ¿No? El IPADE muchas personas, muchos de los que lo estudiamos, lo utilizamos para hacer un cambio de carrera.
muchas veces laboralmente pasa, ¿no? Empiezas siendo, no sé, ingeniero civil y trabajas en la obra, y las empresas, por más que tú digas, oye, yo ya quiero estar en la obra, pero más dirigido a ventas, ¿no? O quiero explorar el tema comercial. No, o sea, tu experiencia ha sido operativa, te enfocas en lo operativo. A otro nivel, pero operativo, ¿no? Y entonces el IPADE se vuelve una forma, o la maestría se vuelve una forma de darle un giro a tu carrera. Entonces siempre al final te preguntan, oye, ¿a qué te quieres dedicar, no? Y entonces yo, sin dudarlo ni nada, dije, quiero dedicarme al sector inmobiliario. Aporta una gran proporción al PIB, es un sector que a mi parecer le falta evolucionar muchísimo, crecer muchísimo, hay déficit de vivienda y que en aquel entonces, en el 2007, cuando terminé, el déficit era alto, hoy es todavía más con la pirámide poblacional. Déficit de vivienda, economía, aporta muchísimo a la economía, creciendo, tal, o sea, todo lo que yo evalué en ese momento, dije, quiero dedicarme al sector inmobiliario. Y no quiero trabajar en cualquier empresa, quiero trabajar en Omex, así tal cual. Directo. Quiero trabajar en Omex, porque en ese momento Omex era la desarrolladora número uno de vivienda. Cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York, tenía un gran porcentaje de mercado, tenía las mejores estrategias de construcción, comerciales, bueno, era Omex, pues, ¿no? Entonces dije, quiero trabajar en Omex. Y así fue como empecé mi carrera en el sector inmobiliario. Súper, perfecto. Muy bien. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel de una inmobiliaria en el proceso de venta de una propiedad? Mira, yo siempre lo que respondo es, a ver, no somos justamente, y el proceso es un servicio de intermediación, ¿no? Así se le llama, incluso en el ICATEC, en el tema de la certificación, es de intermediación. ¿Qué es la intermediación? Mediar. Creo que nuestro trabajo es mediar entre el comprador y el vendedor. En el proceso el proceso de un tema de inmueble, ya sea comercial, habitacional, que sea, es un momento de mucho estrés. De estrés para todas las partes, porque se está pues tratando con patrimonio, no estamos hablando de cuál va a ser tu próxima computadora, tu próximo celular, ¿no? Estamos hablando de patrimonio. Y cuando hablas con patrimonio siempre hay tensiones familiares, tensiones personales, tensiones de los socios, tensiones del cónyuge, de los hijos y un sinfín de cosas. Yo siempre he creído que nuestro trabajo es ese, mediar y vigilar por las dos partes, velar por el comprador y velar por el vendedor, de tal manera que en ese proceso de negociación, más allá de pensar en que se lleven 50-50 porque el pastel es de ese tamaño, es cómo hacemos para que el pastel sea del doble de tamaño y cada uno se lleve 100 y 100. Okay. Ese creo que es como la labor de una inmobiliaria, es cómo hacemos para sumar al proceso, que es un proceso donde no solamente compres y vendas, sino salgas ganando, ¿no? Obteniendo un mejor producto, ahorrándose a lo mejor buscando una exención de ISR, consiguiendo un mejor producto hipotecario, sin enganche, etc., ¿no? O sea, analizar todas las diferentes vertientes que existen en cada operación inmobiliaria, porque cada operación es única, y cada operación al ser única es como buscar justamente agrandar ese pastel para las dos partes. Y lo más importante, considero yo, es que pues deben de acercarse a una inmobiliaria con personas que estén preparadas, ¿no? Porque dado que es una operación tan importante, pues la verdad es que no lo puedes dejar al ahí se va, ¿no? Yo he oído de casos de terror, pues es que mi vecino me dijo que me ayudaba a venderlo, porque mucha gente piensa erróneamente que es nada más voy y enseño la casa, tiene 2 recámaras, un baño, un cajón de estacionamiento y me pagan una comisión. Creo que esto va mucho más allá, muchísimo, ¿no? más allá. Y creo que la gente no lo sabe, no lo ve, esa importancia, ¿no? La importancia de que te asesoren, como el tema del ICR. Oye, revisar que tu inmueble está en regla con todos los documentos para que lo puedas vender. Porque si te va a reventar el problema ya cuando tienes un contrato de compraventa firmado con una penalización de por medio, pues ahí te encargo. Como bien señalas, pues es un tema donde todas las partes ganan, donde yo como vendedor tengo la certeza de que me están asesorando y que me van a llegar por el buen camino, que voy a llevar sin tropiezos a vender mi patrimonio y voy a obtener lo que realmente vale en el mercado. Y de parte de la parte compradora, pues también, ¿no? El saber que está comprando un inmueble, que está en buenas condiciones, que está legalmente, no sé qué otros datos o qué temas se tendrían que ver o prever. Sí, bueno, creo ¿no? que son muchos. Después sería otro programa hablar de ese tema. Que ya te tendremos que invitar para es que... otro programa totalmente. A mí me parece, mi comentario es, cada operación es única, ¿no? Entonces, al ser única,
yo creo que sí necesitas tener una asesoría correcta, ¿no? Porque es más, tú puedes vender 3 inmuebles a lo largo de tu vida y cada uno de los 3 va a ser distinto. Porque si venía de una herencia, porque si lo compraste por medio de Infonavit y lo compraste por medio de un banco, o sea, cada operación se vuelve completamente diferente. Entonces, realmente yo creo que busca una asesoría. Y lo que yo siempre le digo a todas las personas que no se dedican a este tema es, denle importancia a su patrimonio. Claro. Hay veces que es tan increíble cómo le dan tan poca importancia a su patrimonio. No escrituran, se quedan con un poder por 20 años, les dieron un papel nada más así, pues aquí compraste. Nunca van por su escritura. Sí, o pagan y lo pagan de diferentes cuentas de banco, así, no, pues una de mi tío, una de mi papá, una de mi hermano, una de mi esposa, y un coche, ¿por qué no? ¿No? Y ese tipo de cosas no llegan a veces a dimensionar la implicación patrimonial que puede llegar alrededor de los años, ¿no? Algo tan sencillo como un testamento, algo tan sencillo como, oye, pues haz una herencia con un usufructo vitalicio y ahórrate ya problemas, ¿no? Si nada más tienes un hijo, pues ¿para qué, no? ¿Por qué andas metiendo en problemas? Entonces, realmente yo siempre exhorto a denle la importancia, ¿no? O sea, es un tema de patrimonio, ténganlo en regla, ténganlo bien, porque pues es que estas cosas, digo, ahora con la pandemia se supo que muchísimas propiedades quedaron ahí intestadas, quedaron en el limbo y a lo mejor el dueño nunca le dijo ni siquiera a su familia que las había comprado y ahí está, ¿no? Pagando. Entonces ese es mi principal... Y que por no hacer ese trámite que, como dices, termina siendo un trámite sencillo llevado de la mano de un experto, y por ahorrarte hoy unos pesos, pues se convierte en algo que te trae dolores de cabeza, ¿no? Lo puedes perder. Yo fíjate que siempre he tenido una inquietud, que es, tu cliente al final en una operación de compraventa, tu cliente realmente como inmobiliaria es el que vende. El comprador es una persona que está buscando, pero realmente no es tu cliente. Pero siento que al final es alguien que es la persona más importante dentro de la operación, porque es quien va a ayudar a tu cliente a hacerlo. Tú, en tu trabajo normal, ¿qué tanta importancia le das al comprador en ese porcentaje de una operación al 100%? No, es que es 50-50, es lo que digo. A ver, es el proceso de mediación entre el comprador y el vendedor. El comprador sí es mi cliente, claro, porque además, ¿quién está poniendo a circular la economía en esta operación? Totalmente. El que compra, ya sea porque se eche una deuda de 20 años, 15 años, 5 años, lo que sea, o porque saca de un recurso que generó por medio de una empresa, utilidades, de su trabajo, lo que sea, ahorro, y está poniendo a circular la economía. ¿Por qué? Porque está tomando la decisión, si por ejemplo es de su propio recurso, de no invertirlo en CETES, como ahorita muchos lo están haciendo, a comprarlo en un inmueble. Está haciendo que circule la economía. Está haciendo que el que va a vender, pues va a poder seguir con sus planes, con sus proyectos, porque ese dinero, bueno, nadie vende una propiedad por ocio, ¿no? Porque no tienes nada que hacer. Claro. Pues lo vendes porque necesitas ese dinero, claro. Ya sea porque te vas a comprar algo mejor, o porque necesitas solucionar un problema, o algo pasa. Entonces, realmente es quien le pone pues el aceite a la operación, totalmente, ¿no? Y si es por un tema de crédito, pues igual, o sea, está confiando en que el sistema bancario es lo suficientemente sólido en el país como para aventarse una deuda por 20 años. Está confiando en la economía del país, de que va a tener trabajo y va a tener forma de pagarlo durante los próximos 20 años. Claro que tiene un valor, ¿no? Y definitivamente, pues sí lo tiene. El que está vendiendo, claro, pues al final tiene su propiedad y se va a deshacer de ella. También obviamente es un cliente, y también la tensión entre qué tal que lo firmo y no me pagan, ¿no? Que es lo que pasa cuando, oye, me van a pagar en 15 días, híjole, pero yo ya firmé la escritura, sí, ¿no? Entonces siempre obviamente existe esa tensión, pero finalmente sigue siendo su inmueble, ¿no? Es que me gusta que lo aclares, porque muchas veces he encontrado yo en el mercado ese tipo de cosas que hay veces la inmobiliaria descuida a una de las partes. No es tan profesional o no es tan participativa de las dos partes. Entonces a mí me gusta que gente profesional como tú, exitosa como tú, pues nos platique como una buena práctica, para que la gente que a lo mejor no toma en cuenta a una o la otra parte empiece a tomarla, y que vea que la ecuación somos todos. Claro. No nada más es 1 más 1, sino es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual al 100%. Que en este caso el 100% es la ecuación de una venta de una casa. Totalmente. Y que todos somos bien importantes. Me gustaría, para terminar esta entrevista, que si nos puedes platicar alguna experiencia memorable en tu carrera, algo emocional y padre que hayas tenido, que quieras compartir con nosotros, y al final también pues decirnos dónde estás, cómo te encontramos,
puro residencial, industrial o algo, y que cerremos, porque como sabes, el tiempo se nos va como agua, y sí me gustaría Claro. que la gente te pueda contactar y buscarte. Claro, mira, un tema memorable, la verdad es de que no podría mencionar uno. A lo largo, la verdad, de todos estos años tengo muchísimas experiencias memorables. Creo que siempre ha sido el tema de que cuando le ayudas a alguien a vender y puede seguir con sus planes o solucionar su problema, en sí mismo ya es memorable. Y cuando alguien está comprando algo para hacer un proyecto, ya sea de vida, de negocio, de lo que sea, igual eso ya en sí mismo es memorable, ¿no? Entonces yo no podría mencionar una operación, ¿no? O sea, creo que todas y cada una han sido en su medida mayor o menor, pero han sido justamente memorables, ¿no? Y he procurado hacerlas memorables, ¿no? Tan es así que, digo, cambié dominio, por ejemplo, de estos de sitio web hace 10, 12 años, y después de 10 años de un inmueble que se vendió aquí en Querétaro, no volvimos a saber de ese cliente y nos rastreó, y nos rastreó, y nos rastreó, a pesar de que habíamos ya cambiado de teléfono y de dominio, y nos rastreó hasta que nos encontró. Wow. ¿No? Y que alguien haya hecho eso, ¿no? Claro. 10 años después, es porque algo hiciste bien. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Y más cuando, pues obviamente, inmobiliarias y asesores inmobiliarios hay muchísimos, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien se haya tomado el tiempo de buscarte, ¿no? Cuando ya tenía perdido todo contacto contigo, me parece que pues lo hemos hecho memorable. Claro, ¿no? claro. En cuanto a qué hago, bueno, sí trabajamos industrial, comercial, residencial. A lo largo, la empresa la constituimos en el 2009. Es una empresa constituida en la Ciudad de México en el 2009. ¿Cómo empezamos? La verdad es de que justamente la historia que les contaba de Foviste, pues la inmobiliaria la iniciamos trabajando para derechohabientes de Infonavit y Foviste. Esos fueron nuestros inicios. Okay. Pero en el camino fuimos cambiando y nos volvimos habitacionales, mercado abierto, ¿no? Lo que se llama mercado abierto, y empezamos a trabajar el tema habitacional. Del 2018 a la fecha agregamos el tema industrial y comercial. Entonces, también administramos propiedades, muchos de nuestros clientes son foráneos, o se tienen que ir del país incluso por temas laborales, y literalmente nos dejan su casa así al 100% y nos encargamos de todo, hasta pagar el predial al principio del año. Nosotros lo pagamos el predial y después se los descontamos de las rentas, ¿verdad? Pero hasta el predial les pagamos. Lucerito Santana nos pregunta, ¿también puedes apoyar para rentar una casa por Jardines de la Hacienda? Sí, claro, también, con muchísimo gusto. Y ya tenemos firma digital y revisión de antecedentes de manera digital. El prospecto de inquilino se saca una selfie, le toma una foto a su INE y en minutos sabemos todo el historial de la persona. Alerta, alerta. Eso es algo totalmente nuevo, es una cuestión completamente innovadora, no lo habíamos escuchado, sabía que estabas trabajando en eso, me da mucho gusto que nos lo compartas. Sí. Y que Lucerito pueda escuchar esto, es algo completamente nuevo, y sé que todo esto va a ir cambiando toda la parte de los bienes raíces, que creo que es lo que estamos buscando todos, ¿no? Que haya una evolución en este sector. Correcto. En temas de arrendamiento a mí me parece que urge una evolución, y una evolución es esto, ¿no? Desafortunadamente el Código Civil sí ayuda y favorece mucho al inquilino, o sea, sí está más del lado del inquilino que del lado del arrendador. Entonces yo siempre a los propietarios que van a rentar un inmueble les digo, mira, pues tienes un riesgo, hay un riesgo, Claro. ¿no? ¿De qué se trata esto? De cómo hacemos para minimizar el riesgo. Claro. ¿Dónde minimizamos el riesgo? En el filtro. Tú puedes poner 45,000 cláusulas en el contrato, un contrato de este tamaño de arrendamiento, lo que tú quieras, pero si en el filtro se te coló, voy a hablar un poco burdamente, se te coló un alacrán, te va a picar. Claro, claro. Lo que tienes que hacer es filtro. Y sí, claro, hay riesgos, siempre hay riesgos en el arrendamiento. Lo que tienes que hacer es minimizarlo. Wow. Buenísimo. Excelente. ¿En dónde te encontramos? Bueno, nuestra página es www.estucoinmobiliaria.com y voy a compartir igual mi teléfono, es Claro. 442-754-0942. ¿Otra vez? 442-754-0942. ¿Alguna red social o algo que te podamos seguir? En Estuco Inmobiliaria estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Muy bien. Bueno, pues estamos empezando ya a cerrar nuestro programa, nos quedan escasos 2 minutos. Adriana, cerrando sobre Foviste para Todos, sobre la plática de Mario de hoy. Excelente, pues yo creo que toda aquella persona que hoy esté trabajando en alguna institución de gobierno y tenga por ahí su saldo de su cuenta de vivienda ahí
abandonada. Creo que es el mejor momento para poder acceder al Foviste para Todos, para hacerse de una vivienda, ya sea para inversión, ya sea para una casa de descanso, ya sea para habitarla. Pues creo que hay una excelente opción hoy en la banca para poder hacer. Yo hasta diría para que ocupen su subcuenta de vivienda, porque uno nunca sabe. Exactamente, exactamente. No, es una gran oportunidad ahora. La salida o los cambios de gobierno generan este movimiento y generan estas ganas de que la gente mueva esa economía y mueva esa subcuenta de vivienda. Entonces, tanto los brokers hipotecarios como las inmobiliarias estamos a sus órdenes para poder apoyarlos en estos productos. Como pudieron darse cuenta, no son productos complicados, ya no son las tediosas operaciones que eran antes, son cuestiones muy sencillas. Tanto la parte del crédito como la parte de la inmobiliaria es encontrar la casa de tus sueños, es encontrar lo que tú y tu familia están buscando y nosotros ayudarles de la manera más sencilla el poder ayudarles a atesorar esos momentos con ese sueño y esa parte. Les recuerdo que somos Adri Hipotecas y Adrián Ortiz. Estamos realizando este programa todos los lunes a las 12 del día. Vamos a ir trayendo diferentes invitados. Estamos buscando que vengan notarías, que vengan desarrolladoras, que vengan constructores, que vengan más compañeros del gremio hipotecario, los cuales serán bienvenidos y serán entrevistados aquí con nosotros, y para seguir dándole más información a la gente que nos hace el favor de ver y podamos realizar sus créditos hipotecarios. ¿Algo más que con lo que quieran cerrar? No, yo nada más agradecerle a los dos por la invitación. La verdad es que disfruto compartir ideas en tema inmobiliario. La verdad es de que es un sector que a mí me gusta, me apasiona y siempre me gusta reflejarlo en las conversaciones que tengo al respecto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contento de compartir con ustedes aquí ideas y conceptos. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, y a todos ustedes que nos ven, pues preguntarles si están listos para dar el paso para su Foviste para Todos. Espero que pronto den el paso todos. Estamos listos para ustedes. Muchas gracias por el programa de hoy y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Esta fue una producción de Querétaro Network TV.